Estoy buscando. No sé por qué me preguntan de Elías si queremos ingresar de vuelta, pero no se cortó ni nada. No. Puede ser por el cambio que habrá hecho vos de Wi-Fi. Que a ellos les haya saltado eso. Puede ser. No sé. Tengo uno arriba y uno abajo, uno de una empresa y otro de otra, y dependiendo de cómo andan los cambios. Pero... Yo te tengo bien acá, si querés arrancar nomás, no hay problema. Sí, ahí arranco. Estoy mirando el cronograma para no hacer ningún comentario. Hoy estamos en la semana 6, ¿no es cierto? ¿5 Sí. o Creo 6? que sí. Sí. Yo tengo 5. Estamos en la mitad. Nos quedaría creo que un teórico o dos nomás, porque si no estoy equivocado, ya después tendríamos un trabajo intenso de taller. Es así. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, ahora sí formalmente, buen día. Aprovechando que esta clase va a quedar grabada, los que no están, les comentan y lo pueden ver como hicimos con el resto de los temas. La clase de principios de flotación, estabilidad y diseños de construcciones flotantes, vamos permanentemente a recurrir en la clase de hoy, y no quiero aclararlo para que no tengamos esa confusión. Vamos a recurrir y a hacer mención mucho de arquitectura naval simple, en el sentido de que muchos de los ejemplos que les vamos a dar están en relación a construcciones flotantes que más que responder a viviendas, responden a buques. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. El primero, porque gran parte de la bibliografía está pensada en ese tipo de construcciones, porque los principios son los mismos y nos ayudan esos principios para poder comprender el tema que nosotros, o el tema que nos interesa a nosotros, que son las construcciones flotantes. Haciendo esta aclaración, vamos a empezar. Y el primer principio que tienen que tener en cuenta cuando vayan a hacer el diseño de su proyecto, me refiero al diseño de la base, en cuanto a flotación, es un principio básico que lo deben conocer de la escuela secundaria, que es el principio de Arquímedes, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese principio que dice que todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido recibe un empuje vertical, o sea, un empuje que viene desde abajo, de abajo hacia arriba, que es igual al peso del fluido que desaloja ese cuerpo sumergido, ¿sí? ¿Qué quiere decir este principio y por qué nos vamos a manejar mucho con este principio? Para que ustedes lo tengan en palabras sencillas, si tenemos un volumen de 1 metro cúbico, ¿sí? Obviamente con una superficie impermeable, un volumen sellado, ¿sí? Flotará en tanto el peso del material que lo conforma sea menor a 1000 kilos. Por ejemplo, si el peso del recipiente de 500 kilos se va a hundir hasta la mitad, ¿sí? Ya vamos a verlo con 2 o 3 ejemplos, así terminan de entender esta situación. Ahí, incluso este material a ustedes les va a quedar en el aula, más allá de estar grabado, y lo pueden consultar algunos otros ejemplos. Nosotros siempre el volumen que se desaloja, al volumen expulsado por la sumergión, por haber sumergido un cuerpo en un fluido, lo vamos a denominar con la letra D corta, y siempre el peso específico de cualquier líquido lo vamos a denominar con las siglas peso específico y haciendo referencia a los distintos componentes, peso específico 1, peso específico 2. ¿Sí? Esto se lo aclaro para todos los ejemplos que le voy a mencionar.
La ecuación principal nos dice que el empuje es igual al desplazamiento, ¿sí? Por el principio de Arquímedes que le mencionaba recién. Entonces tenemos que el empuje va a ser igual al volumen de un cuerpo por su peso específico, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Vamos a ver un ejemplo concreto y que le va a servir para cuando hagamos un pequeño trabajito práctico. Imagínense este cuerpo. Este cuerpo es un rectángulo, un rectángulo de 4 metros por 2 metros de madera, ¿sí? Y tiene 1,50 m de altura. Una situación similar a lo que podemos tomar como una base inundible. Si bien la base inundible la vamos a hacer con bloques de PS, con una losa de hormigón arriba, pero imagínense una plancha de tergopol de 4 metros por 2 y de 1,50 m de alto, ¿sí? ¿Hasta ahí? ¿Todos me siguieron y todos lo entienden? Nosotros queremos determinar si arrojamos esa plancha de 4 metros por 2 metros y de 1,50 m de alto al agua. Queremos determinar cuánto queda sumergido y cuánto no queda sumergido, y después vamos a ver algunos términos técnicos de cómo denominamos eso de sumergido y no sumergido. Queremos determinar el valor de X, ¿sí? ¿Cuánto queda sumergido con esas características? Nosotros sabemos, y lo tenemos así, que el peso específico de la madera es de 0,6 toneladas por metro cúbico. Obviamente, dependiendo del tipo de madera, va a haber alguna variación. Tomemos un estándar, 0,6 toneladas por metro cúbico, peso específico. Cuando quieran saber el peso específico de cualquier material, recurren a internet y hay tablas por doquier de pesos específicos de los materiales, ¿sí? El peso específico del agua de mar es 1,025 toneladas por metro cúbico. ¿Por qué tomamos agua de mar? Para no generar confusiones. Si tomaríamos agua dulce o agua destilada o agua de lluvia, tal vez se acerque prácticamente al valor de 1, ¿sí? Tomamos al agua salada, agua de mar, 1,025 toneladas por metro cúbico, y apliquemos esa primera ecuación que yo les comentaba de empuje igual a desplazamiento, peso igual a empuje. Síganme acá y si no entienden me avisan. El peso de la madera, ¿cuál va a ser? 4 metros de largo por 2 metros de ancho por 1,50 m de altura por el peso específico de la madera. 7,2 toneladas. ¿Sí? 7,2 toneladas de peso. Si nosotros realizamos y empezamos a completar en esta ecuación inicial que les expliqué, peso igual a empuje, tenemos que el peso 7,2 toneladas va a ser igual al empuje. Recuerden el principio de Arquímedes. Tenemos 4 por 2 por X, que es la altura que queremos saber que queda sumergida, por el peso específico del agua. En el primer caso tomábamos el volumen de la madera por el peso específico de la madera, pero al hacer la igualación en la ecuación, ahora tomamos el volumen que se va a desplazar por el peso específico del agua, ¿sí? Como lo que queremos saber es este valor de X, simplemente en esta ecuación despejamos X y nos queda 7,2 toneladas dividido 4 por 2 por 1,25, 0,88 metros. Vale decir que esta madera de 4 por 2 por 1,50, si la arrojamos así como está el agua de mar, se va a hundir 88 centímetros. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Simplemente lo que hicimos fue tomar el principio de Arquímedes y la ecuación elemental, considerar los volúmenes y los pesos específicos, hacer la igualación, despejamos el valor de X y obtuvimos cuánto es la inmersión o el calado. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió eso? ¿Qué pasa si en lugar de tener una placa maciza o un cuerpo macizo sumergido, y a todo esto, yo sé que muchos ya lo han preguntado antes y ya se los dijimos, nos dijeron, bueno, pero si arrojamos cualquier cuerpo, ¿por qué no se hunde? No, porque tiene que ver con una cuestión de peso específico en relación a el tipo de líquido al que está sometido. Nosotros siempre nos vamos a manejar con agua y siempre vamos a manejar los cuerpos en consideración a estimaciones de peso, ¿sí? Cuando hagamos el trabajo práctico, ustedes van a hacer estimaciones de cálculo, no le vamos a pedir un hilado fino, ¿sí?
¿Qué pasa si en lugar de tener un cuerpo sólido, tomamos, por ejemplo, una esfera? Este es otro ejemplo. Podría ser un cubo, podría ser una caja hueca, pero tomemos que es una esfera de 2 metros de diámetro y la vamos a sumergir en el agua. Hasta ahora no sabemos ni cuánto pesa la esfera, ni de qué material es. Simplemente es una esfera de 2 metros de diámetro y la sumergimos en el agua, y obviamente una esfera totalmente sellada, impermeable. El volumen de la esfera, acá ya tienen la formulita, es 4/3 por pi por el radio al cuadrado. A mí me da que el volumen de esa esfera es 4,19 metros cúbicos. Tomamos la ecuación que recién veíamos, empuje igual, ¿a qué va a ser igual? A los 4,19 metros cúbicos por el peso específico del agua. Seguimos con el agua de mar. Nos da 4,3 toneladas. ¿Sí? Este volumen de la esfera por el peso específico del líquido desalojado. O sea, el líquido desalojado por esa esfera nos va a dar ese valor. Si nosotros consideramos que esa esfera hipotéticamente pesa 2,5 toneladas, y podríamos decir que pesa 2, que pesa 3, dependiendo del material con que está hecha, dependiendo de su característica constructiva, pero imaginemos que pesa 2,5 toneladas, ¿qué volumen deberá emerger para que quede flotando? Ahí te admití, Aileen. ¿Qué volumen debe emerger para que quede flotando? ¿Sí? Es la pregunta que nos hacemos en este ejemplo. Y esto a mí me gustaría que lo repasen y lo revean para hacer sus diseños. Bueno, la ecuación es peso igual a empuje, 2,5 toneladas es el peso de la esfera, el empuje es volumen 1, que es lo que queremos determinar, por el peso específico del agua de mar. Despejamos el volumen 1, 2,5 toneladas dividido el peso específico del agua nos da 2,44 metros cúbicos. 4,19 metros cúbicos era el volumen de la esfera y 2,44 es el volumen que determinamos como volumen 1, vale decir que la diferencia es 1,75, el volumen que esa esfera emerge es de 1,75 m. ¿Se dan cuenta cómo es esta situación de simple en relación a la ecuación y al principio de Arquímedes para determinar cuánto emerge o cuánto se hunde un cuerpo arrojado en un líquido? ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Después vamos a hacer un trabajo práctico y lo vamos a hacer con bloques de PS y una losa de hormigón de 5 centímetros con una viga perimetral. ¿Sí? Estimamos un peso de esa estructura de hormigón y consideramos con esta ecuación de peso igual a empuje, cuánto es el volumen que va a sumergirse y cuánto es el volumen que queda por fuera del agua. Vamos a ver algunas cuestiones y algunos términos que nos van a ayudar a poder entender muchísimas situaciones. Muchos de estos términos son términos, como yo recién les decía, de la náutica, vienen de la arquitectura y de la ingeniería naval, pero a nosotros no son útiles porque cuando ustedes empiecen a buscar bibliografía, por ahí utilizan estos términos, y está bueno que lo sepan, está bueno que los conozcan. Cuando toman todas las ordenanzas de prefectura, independientemente que sean buques propulsados o no propulsados, como construcciones flotantes, casi toda la terminología se basa en términos náuticos, así que nada, son cosas que deberían al menos conocer y tener en cuenta. Nosotros heredamos toda esa terminología y bueno, y la aplicamos en nuestra situación concreta. Se define por proa a la parte delantera de una construcción flotante, de una embarcación, y por popa a la parte posterior. Babor, y que me perdone acá Jorge que lo digo, pero babor es lo que está a la izquierda de la proa y estribor lo que está a la derecha. Y digo, disculpa, porque cuando uno habla de izquierda y derecha, todos los que hacen náutica saben que no es así. Se habla de babor y de estribor. Izquierda y derecha siempre teniendo la proa por delante. ¿Sí? El eje en el sentido transversal de una construcción se denomina través, y el eje en el sentido longitudinal es el plano de crujía. ¿Sí? Y ahí la náutica define amura de babor y amura de estribor, la parte izquierda y la parte derecha próxima a la proa, y aleta de babor y aleta de estribor a la parte posterior
a la parte de la popa en el sentido de izquierdo y derecho. Y cuando escuchen o nos escuchen a cualquiera de nosotros denominar obra viva y obra muerta, estamos haciendo referencia por obra viva a todo lo que está abajo del agua, lo que está sumergido, de la línea de flotación hacia abajo del agua, y por obra muerta, todo lo que está de la línea de flotación hacia arriba, ¿sí? Lo que está sumergido es obra viva y lo que está por arriba es obra muerta, ¿sí? Van a ver que hay varios sinónimos de estos términos. Uno de los principios de flotación, más allá del que vimos recién y el principio fundamental de Arquímedes, es el principio de flotación en relación a la verticalidad y a lo que se denomina adrizado o escorado. ¿Qué significa adrizado y qué significa escorado? Todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido se dice que está adrizado cuando toda la relación de sus pesos están en perfecto equilibrio en relación a la vertical. Y si un cuerpo, por cualquier motivo, recibe un empuje lateral que lo hace desplazar, ese ángulo de inclinación en relación a la vertical, que es el ángulo de escora, se dice que ese cuerpo está escorado. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comporta eso de estar escorado en relación a tener una inclinación y volver a su posición de equilibrio. ¿Sí? Hay una estabilidad transversal. Cuando el buque se encuentra adrizado, en perfecto equilibrio, ¿sí? En un agua, por ejemplo, tranquilo. A ver, cuando decimos aguas tranquilas, nos estamos refiriendo a donde no hay ningún tipo de empuje, ¿sí? Porque podemos tener aguas tranquilas como en una laguna o en un río, pero en un día de viento, en un día donde se generan olas, dejan de ser tranquilas en el sentido técnico, ¿sí? Si nosotros tenemos ese cuerpo en posición de equilibrio en un líquido en reposo, ¿sí? Va a haber una fuerza ascendente, esta que veíamos del principio de Arquímedes, que va a determinar, ¿sí? Un punto de gravedad que lo podemos denominar como G, ¿sí? Todo cuerpo que va a estar sumergido en un líquido tiene un punto de gravedad, ¿sí? Obviamente, ese punto de gravedad va a modificarse en función del peso del cuerpo y del empuje que recibe de abajo hacia arriba, ¿sí? Si tenemos un estado de escoración, o sea, una pequeña inclinación, como yo les nombraba recién, ¿sí? Debido a una fuerza externa, pongámosle una fuerza de viento, ¿sí? O olas de lateral, ningún movimiento interno, sino una fuerza externa, vamos a tener una cuña, ¿sí? Acá la tienen de color marrón, ¿sí? Esa cuña va a ser de emersión en el costado del empuje y va a ser de inmersión en el costado opuesto al empuje, ¿sí? Necesito que interpreten esta situación y que todos ya lo saben, no me quiero poner a explicar estática o estructuras 1, todos vieron en estructuras 1 o en estática gráfica, no sé en qué plan cursaron, o en cada lugar donde hayan cursado la carrera, siempre todo cuerpo tiene un centro de gravedad, ¿sí? Ese centro de gravedad siempre en nuestras construcciones lo vamos a denominar con la letra G, y vamos a tener un centro de carena, que ya lo vamos a explicar bien, ¿sí? Que va a estar, o es deseable que esté siempre por debajo del centro de gravedad en la parte de la obra viva, en la parte de inmersión, ¿sí? Vamos a explicar un poquito estos principios y estas cuestiones para que lo terminemos de entender y para terminar de cerrar y a dónde quiero llegar con esto. Siempre que una construcción flotante reciba estos empujes laterales, ¿sí? Que después la explicación la voy a dar con una cuna de bebés. Siempre que reciba estos empujes laterales, vamos a tener el centro de gravedad, vamos a tener el centro de carena, y vamos a tener un centro que se denomina M, que en realidad en física se denomina metacentro, y es como si fuese el punto donde nace un péndulo, ¿sí? Imagínense un cuerpo en flotación y empieza a tener esos movimientos y esos vaivenes, esos ángulos de escora, pero siempre en las proyecciones
tanto del centro de gravedad como con la intersección en su perpendicular de los desplazamientos del centro de carena, porque este centro de carena, a medida que la construcción se inclina hacia un lado o hacia el otro, se va desplazando, de B a B1, un punto cualquiera, se va siempre desplazando, manteniendo ese equilibrio. La intersección de esas rectas se denomina como metacentro. Es el eje en un péndulo, ¿sí? Entiéndanlo así para comprender ese principio físico. Vamos a explicarlo con un ejemplo muy práctico y vamos a hipotetizar una cuna de un bebé para ponerla en el ejemplo de un buque o de una construcción flotante. Imagínense en esta situación. Nuestra construcción, que va a estar sumergida, es la cuna propiamente dicha. Y nuestra base de inmersión van a ser las patitas de la cuna que tienen esa especie de hamaca en donde se inclina manteniendo esa vertical. ¿Sí? Denme un segundito. No sé si se escucha, pero tengo un ruido que viene de la vía pública y me estaba molestando bastante. Vamos a tomar entonces este ejemplo para poder entenderlo. Imagínense que por acción del viento, esa cuna que está en estado perfecto de estabilidad, recibe un empuje lateral que la hace escorar. Ese centro de carena que está en el mismo eje vertical que el centro de gravedad, se va a desplazar de un punto B a otro punto B en el sentido del empuje, o en el sentido contrario al empuje. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver esta imagen de la cunita del bebé, donde el viento la mece a la cuna y la inclina hacia el punto B? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Este centro de carena desplazado va a generar un contraempuje que lo va a volver a su posición de equilibrio inmediatamente después de que decae ese empuje lateral. ¿Sí? ¿Se entiende esa situación de inclinación y de vuelta al centro de gravedad? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí. Gente. Bueno. ¿Cuándo decimos que un cuerpo sumergido está en equilibrio? Decimos que está en equilibrio cuando perfectamente el metacentro, el centro de gravedad y el centro de carena pertenecen a esta misma línea imaginaria de manera vertical. ¿Sí? Ahora, en construcciones navales, siempre el metacentro, este péndulo que está por arriba del centro de gravedad y del centro de carena, debe estar siempre en un nivel superior al centro de gravedad y al centro de carena. Este punto que denominamos con la letra M siempre debe estar por arriba del punto G y del punto B. Y ya vamos a explicar por qué debe estar por arriba. Siempre se dice en náutica que el metacentro debe ser positivo en relación al centro de gravedad. ¿Por qué? Porque si el metacentro es negativo y está por debajo del centro de gravedad, el buque pasa a ser inestable. Se pierde esta condición de péndulo y no va a poder volver una vez que se inclina a su posición de verticalidad, sino que corre el riesgo directamente de zozobar, que es otro término náutico, y de tumbar, para que ustedes lo entiendan. Y se habla de metacentro positivo, de metacentro negativo y de un metacentro neutro, que es cuando el metacentro y el centro de gravedad coinciden en una misma vertical. ¿Qué se hace para manejar este metacentro? Y acá es a donde yo quería llegar para que ustedes entiendan este concepto y entiendan cómo funcionan los pesos en las construcciones flotantes. Y para esto vamos a recurrir a un ejemplo básico de un buque, por ejemplo, de carga. En este caso, de la bibliografía que lo tomamos, es un buque pesquero, ¿sí? Donde carga un buque pesquero todo lo que pesca cuando sale en campaña. Si colocaría toda la carga en la parte superior del buque, ¿qué pasaría? El punto de gravedad G tendería a estar por arriba del metacentro M,
generando una distancia metacéntrica negativa y estaría en riesgo la estabilidad del buque. Ahora, si toda la captura de peces iría al fondo, ¿sí?, en la parte inferior del buque, ¿qué pasaría? El centro de gravedad tendería a estar bastante más abajo de la relación metacéntrica y estaríamos con un metacentro positivo, con lo cual el buque tendría más estabilidad o mejor estabilidad, si me permiten el término. Por eso, muchas veces, Jorge le decía que cuando teníamos una caja hueca, además de aire, podíamos utilizarla y podíamos colocar instalaciones, infraestructuras en esa caja hueca para justamente no tener todo el peso en la parte superior. Y este es un ejemplo muy característico que ustedes lo pueden o lo habrán comprobado empíricamente en muchísimas ocasiones. Cuando hay un cuerpo en flotación, si el peso que uno lo añade está todo por encima, está todo en la obra muerta, está todo arriba, tiene una situación de inestabilidad. Por eso Jorge le comentaba la casa flotante que construyó, que era de 2 pisos, cuando a veces hasta casi le decía él, era temerosa estar arriba cuando había una situación de viento, una situación de empujes, y tenía ese equilibrio frágil. En cambio, cuando tenemos esta situación de poder manejar el centro de gravedad positivo en relación al metacentro, y ni hablar el centro de la carena en relación positiva al metacentro, vamos a estar siempre en un principio de estabilidad en la flotación. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Bueno, esto que yo les decía como obra viva y obra muerta, lo van a encontrar, por ejemplo, una de las bibliografías que le damos, que es la del ingeniero Mandelli, que lo llaman calado o francobordo, a la parte sumergida y a la parte que no está. Ese es otro de los términos. Francobordo es uno de los términos más comunes que van a escuchar, que es la parte de la línea de flotación hacia arriba, ¿sí? Y que nosotros tenemos que manejar, y que muchas veces, incluso si miran en internet o si tienen la posibilidad de ver construcciones en países que utilizan mucho las construcciones flotantes, van a ver cómo a veces los diseñadores juegan con esa línea de flotación y con ese francobordo casi al límite, ¿sí? Casi donde no hay margen absolutamente para nada, por cuestiones muchas veces estéticas o por controles absolutos de la construcción que se está haciendo, ¿sí? El término buque, ¿sí? El término buque se define como todo elemento flotador o todo objeto que flota que esté dotado o no dotado de propulsión. Así que muchas veces cuando tomen las normativas van a ver la palabra buque y hace referencia a esa situación. Y muchas veces van a pedir en construcciones navales, o los técnicos navales, o los arquitectos, los ingenieros navales, van a hablar en relación a las capacidades, a un término que se llama arqueo o toneladas de arqueo. Y toneladas de arqueo es una expresión que relaciona el volumen de una construcción, y por ejemplo una tonelada de arqueo es igual a 100 pies cúbicos, o sea 2,80 y pico metros cúbicos. A eso hace referencia a toneladas de arqueo, ¿sí? No es una unidad de peso. Y hay una relación en diseño o en arquitectura naval que es el coeficiente de forma o el coeficiente de carena. Y ese coeficiente a nosotros nos interesa bastante en nuestros diseños. ¿Por qué? Porque si tomamos cualquier volumen de cualquier elemento constructivo que va a estar destinado a flotar y lo inscribimos en un paralelogramo imaginario, hipotético, el coeficiente de forma es el volumen de la carena, ¿sí? El volumen propiamente dicho del cuerpo, y el volumen imaginario en el prisma en el cual lo podemos inscribir. Y en arquitectura naval se dice que ese coeficiente de forma debería siempre estar en el orden de 0,70 y 0,80, ¿sí? Nunca llegar a 1 y nunca estar por debajo del 0,75, para que tenga una ecuación y un principio básico de estabilidad. ¿Hasta ahí me siguieron? Hay 2 términos que ya se los hemos mencionado en estructura y construcciones flotantes, que son el principio de Arrufo y el quebranto, ¿sí? Son 2 términos físicos, son esfuerzos, y son esfuerzos combinados que pueden afectar
la estructura o la capacidad de flotación en relación a un cuerpo. ¿Cuándo se da? Normalmente cuando hay olas, cuando no tenemos aguas tranquilas, y normalmente el principio, el arrufo, el primer principio, son esfuerzos que se concentran en los extremos, en la proa y en la popa, y el quebranto es un esfuerzo que se concentra en el medio. Acá le damos un ejemplo bastante claro, ¿sí? Obviamente que siempre es con el ejemplo de un buque o de un buque en situación de navegar, pero aplica perfectamente para una construcción flotante, ¿sí? Es para que lo entiendan mucho más gráfico. Si tenemos una situación de ola y el largo de esta ola, ¿sí? El largo de esta ola, imagínense que esta es la cresta de la ola y la parte inferior acá es el valle. Si la distancia entre crestas de olas, ¿sí? La longitud de onda de esa ola, llega a aproximarse a la proa y a la popa, estamos en presencia de la máxima solicitación de arrufo. La situación inversa, ¿sí? En esta imagen, la de abajo, estamos en presencia de una situación de quebranto. Arrufo, los esfuerzos en proa y popa, y quebranto en el centro de la embarcación. Y por supuesto, cuando estos esfuerzos no están dimensionados o no están calculados, corremos el riesgo de que un buque quiebre o colapse, ¿sí? Acá tienen una imagen, fíjense, de un buque en situación de naufragio, como quiebra por este tipo de situaciones ante esfuerzos y fenómenos físicos. ¿Qué se realiza a nivel naval para poder evitar este tipo de situaciones? Uno de los primeros elementos estructurales para soportar estos fenómenos de arrufo y de quebranto son la construcción de vigas buque. Las vigas o las cuadernas no son nuevas, desde que el hombre empezó a navegar y a utilizar elementos para flotar y para cruzar ríos y mares, empezó a darse cuenta de estas situaciones, y las cuadernas son simplemente estas especies de vigas reticuladas, de espigas, ¿sí? De espinas, que se colocan. Antiguamente eran de madera, ahora en cualquier embarcación son de fibra. Si hacemos una construcción flotante, como le mostramos el video de Madera Walk, serán de hormigón armado. Son elementos estructurales que están destinados a armar ese espinazo y esa construcción para garantizar la rigidez necesaria y el soporte de estos esfuerzos que les estamos comentando, que pueden generar o pueden hacer colapsar una estructura ante una situación dinámica. Recuerden que toda construcción que está en situación de flotación, cuando el agua deja de estar tranquila, cuando hay esfuerzos de viento, cuando hay sudestado, cualquier otro tipo de, ya vamos a ver esas situaciones climáticas, esas olas que se producen o esos esfuerzos que se producen pueden hacer colapsar una estructura. Entonces, estos elementos son los que nos van a posibilitar definir la estabilidad o la integridad de una construcción flotante, ¿sí? Fíjense acá el efecto que puede generar las olas en bases livianas articuladas, ¿sí? Este es un ejemplo de una escuela flotante en Nigeria. Obviamente estaba flotando sobre tambores de 200 litros, algo que nosotros totalmente no recomendamos. Se vieron que hasta el cansancio le decimos que los tambores hechos para estructuras flotantes no son una situación a considerar. Y fíjense en el comportamiento de este muelle, que si no me equivoco, tenemos el video como una estructura articulada. A ver si lo pongo. Sí, en esto, Rodolfo, yo aporto que, claro, siempre tienen que diseñar considerando y reconociendo fundamentalmente cuáles son las condiciones naturales, físicas, topológicas del lugar donde van a intervenir. Si a ustedes, por ejemplo, le encargan un lugar en el mar, ¿ok? Algo así. Y ustedes el día que van a ver el mar es un día calmo, ¿eh? Van a ver un mar perfecto, una ola espectacular, van y diseñan conforme a ese mar. Y resulta que ese mar es un mar tropical que 10 veces por año tiene tormentas tropicales, cuando no huracanes.
olvídense que lo que produzcan y lo que proyecten no va a servir, se los va a costar contra la costa y muy probablemente se los hunda. Por eso siempre insistimos en que hay que diseñar conforme las exigencias máximas que plantea el lugar, incluso a niveles históricos y por las dudas un poco más. Porque como les digo acá en Santa Fe, los registros, entre comillas, históricos de las crecidas en nuestro lugar datan de 200 años. 200 años en términos geológicos es un suspiro. Es decir, que hay que tratar de contactarse muchas veces con geólogos para que nos digan, che, en este lugar, acá, que si bien es cierto, dicen que cada 200 años el río puede subir a 8 metros, ¿qué pasó? ¿O qué puede llegar a pasar eventualmente con esta cuestión del cambio climático? O si llueve mucho, o si vienen este tipo de tormentas nuevas. Con esos datos que te puede aportar un geólogo que ve este tipo de problemas con otra óptica y con otro registro histórico, uno puede comenzar a darse idea cuáles son esas exigencias de diseño y parámetros con los que tiene que diseñar. Fíjense lo que pasa con esto. Si usted, este muelle, la gente que empezó a hacer este tipo de muelles con tachos livianos, se dieron en cuenta que cuando el mar empezaba a trabajar, no funcionaba como muelle. Entonces, si ustedes ahora googlean, se van a dar cuenta que ahora lo venden, entre comillas, como una situación lúdica. Es decir, te lo venden como para que cuando el mar traiga olas, vos vengas corriendo, así como corriendo a través de la ola. Incluso es tan fuerte como copia estas estructuras la ola, que hasta te levanta. Es como si fuese como una situación como de empuje hacia arriba. Y lo venden como una cuestión, como te digo, casi lúdica, cuando en realidad un muelle tiene que responder a una situación de estabilidad y de hacerte accesible desde tierra al lugar donde vos estés, siempre en todas las condiciones de manera segura. Quería nomás hacer ese aporte y Sí, no, que es así. de paso pedirles por ahí que esta vez sí silencien, porque hay como un ruidito de fondo ahí, capaz que de alguno de los... Silénciense un poquito hasta que termine el teórico y después volvemos a la Y comunicación. no hay, es un teórico muy, muy rápido y hoy la idea era trabajar. Aporto y aprovecho, ya que estamos hablando de esto, yo soy medio un obsesionado, casi un histérico de estas cuestiones, y llevo un registro de cada vez que salgo a algún tipo de río, de situación, y tomo, aparte de la fecha en la que salgo, tomo los registros en una planilla de Excel, los datos del tiempo que tenía. El día sábado me fui, una cuestión, comentario al margen, ¿no? Me fui a una laguna acá del norte de la provincia de Santa Fe, alguno tal vez la conozca, se llama Laguna La Verde, en la localidad de Huanqueros. Está a unos 220, 230 kilómetros de Santa Fe. El día sábado, en ese lugar, había un viento de 20 kilómetros por hora y era una tranquilidad absoluta en la Laguna La Verde. Era un paraíso. Con el mismo viento, me he fijado en la comparativa, he estado, por ejemplo, en el Paraná y no se puede estar, ¿sí? Tiene mucho que ver también el contexto de implantación. Esto que le decía Jorge, de considerar las situaciones de máxima, las situaciones de tormenta, también tiene que ver en este diseño, considerar dónde vamos a utilizar o dónde vamos a implantar nuestra construcción. Inclusive, no es lo mismo estar en la laguna, estar en el río, estar en un arroyo, estar en distintas situaciones. Siempre van a tener que considerar los vientos, van a tener que considerar las situaciones de máxima, hacer consultas interdisciplinares para ver cuál es esa situación en ese lugar. Y en función de todo ese análisis del sitio, que el análisis del sitio no debería ser simplemente una cuestión que en la carrera de arquitectura la hacemos casi como de oficio y sabemos que cada vez que vamos a encarar un proyecto de cualquier tipo siempre hacemos un análisis del sitio. No, tiene que ser a conciencia para poder determinar nuestros puntos básicos de diseño, ¿sí? Y este tipo de construcciones articuladas, más allá de esa situación, y
que te lo vendan como lúdico, concretamente no van a servir para hacer este vínculo entre tierra y agua que quieren plantear, ¿sí? Por eso la clase pasada, no sé quién era que hacía una corrección y que le decíamos, creo que vos, Jorge, le decías en relación a la posición que va a tener que tener ese muelle o ese vínculo, y es algo en lo que insistimos bastante y los cargoseamos bastante en relación a las orientaciones, a los esfuerzos, a los vientos, a la posición, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que después con cada uno de los trabajos prácticos y con cada una de las cuestiones que ustedes presentan le vamos a ir haciendo las correcciones pertinentes. ¿Sí? Soluciones constructivas apropiadas. Bueno, acá vamos a ver 2 soluciones o 3 constructivas, rápidamente, así ya terminamos y empezamos con las correcciones. Una de las soluciones constructivas son las cajas huecas. Fíjense en esta imagen, estos tabiques de hormigón son estas famosas cuadernas o las famosas estructuras que tiene cualquier construcción naval, ¿sí? En distintos materiales. Si lo ven en una lancha o en un velero, lo van a ver hecho en fibra o en madera. En este caso, si es un bloque de hormigón flotante o una caja hueca, la van a ver realizada en hormigón armado, ¿sí? Son esas vigas y esos tabiques necesarios, y por supuesto que estos espacios huecos también pueden tener una utilización. En relación a estas cajas huecas, yo no sé cómo fue el caso del Madero Wall, no sé vos, Jorge, si lo sabés, porque la ordenanza de prefectura actualmente no te deja hacer construcciones flotantes huecas como se permiten en muchos lugares. No sé si el Madero Box hizo antes de la ordenanza o si logró algún permiso especial para poder hacerlo, no lo sé, lo desconozco. La Y se lo ordenanza, protegido. la ordenanza que regula estas cuestiones, que creo que la vamos a ver la clase que viene o la otra, es muy corta, es muy básica y nace en el 2014. Yo creo que es media coincidente con lo del Madero Wok, pero lo cierto es que el Madero Wok no tiene esta estructura. El Madero Wok es una caja hueca única que tiene columnas estructurales para soportar lo que después fue la losa que montaron sobre el Madero Claro, Wok ya flotando, pero pero no tiene esa caja hueca ahora no está permitida, la del Madero Box. esa caja hueca. Tengo entendido que ahora te exigirían lo mismo que esto, que es la caja de ferrocemento. Por lo que nosotros hablamos en prefecturas, sé que le pondrían algún reparo justamente a esta cuestión, porque justamente, Posiblemente como fue de la misma época, el proyecto se ha hecho previo a la ordenanza, tal vez claro, años antes de que salga, o algún permiso especial, alguna situación, no sí, sé. igualmente, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Imagínense la caja del Madero Wok, en este caso deben ser vigas, deben ser losas de por lo menos entre 25 y 30 centímetros de ancho, de hormigón, doble malla de hierro de por lo menos el 12, es decir, es una estructura que para poder romper esa estructura realmente te tiene que pegar un buque chino en el medio, la rajaría, empezaría a entrar agua y obviamente la estructura se te va a estar hundiendo. Igualmente, aunque esa estructura, Rodo, vos le hagas esta situación, digamos, de cuadernas, Sí, en hormigón, el cálculo debería estar muy sobredimensionado para soportar, sí, para obviamente. soportarlo, porque era lo que hablábamos justamente en el caso de las casas holandesas. Las casas holandesas no tienen esta normativa de generar mamparos divisorios, y ahí vos haces una caja hueca que flota, eventualmente quedará a riesgo tuyo si dejaste algún tipo de manguera, que nunca hay que dejar ningún tipo, digamos, ni de manguera, ni de salida, nada, absolutamente nada. Pero suponete que dejaste una ventana abierta, te empezó a entrar agua, la casa se escoró y te comenzó a entrar agua y te entra agua en la base de flotación y se te hunde la casa. Después habrá que ver cómo reflotarla. Pero en Eh, Holanda, por ejemplo, te permiten usar esa caja hueca de flotación como para que pongas ahí, no sé, un salón, un auditorio. De hecho, eventualmente muchos ponen los dormitorios. Acá en la Argentina eso está más cuestionado. Es más difícil que te aprueben justamente una estructura en ese sentido. Por eso nosotros en realidad recomendamos el trabajo que estamos haciendo de losas alivianadas en EPS, sí con hormigón, porque el hormigón o el ferrocemento dan la capacidad estructural y el peso que tiene que tener una casa flotante para que no se te vuele con el viento, para que cuando vos te subas sea estable, te sientas seguro,
Pero no quiere decir que descartemos este tipo de soluciones. De hecho, esto que ustedes ven acá lo hizo el ingeniero Schwinn, es un ingeniero que estuvo en algún momento vinculado con nosotros en la cátedra, y la verdad que es una solución fantástica para una casa. Esa base que ustedes ven ahí tiene 7 metros de ancho por 5 de largo, o al revés, 7 de largo por 5 de ancho, 35 metros cuadrados. Tiene una altura de 1,25 centímetros, entonces cubiquen, que era lo que le decía hoy Rodolfo. 7 por 5, 35 por 1, 25, casi tiene un desplazamiento de 45 metros cúbicos. Quiere decir que esa base tiene una capacidad de flotación de 45.000 kilos. ¿Y sabe cuánto pesaba esa base? 12 toneladas. Es decir, la base pesaba 12 toneladas. Quiere decir que si a 45 metros cúbicos, que es lo que desplaza, yo le resto el peso propio, esa basecita que ustedes ven ahí tenía una capacidad de soportar 30.000 kilos arriba. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Creo que después hay unas fotos. Usaron eso como el dormitorio, hicieron un piso a una suerte de medio nivel, o sea que si eso tiene 1,20 m, a más o menos 1,80 m, 1,60 m le pusieron lo que va a ser el piso de la parte de la planta alta y después hicieron la planta alta. Entonces esa base hueca sirvió como dormitorio. Desde el punto de vista de la solución es buenísimo y la verdad que es muy bueno. Y lo que en realidad nosotros cuestionamos es que Prefectura, como organismo de aplicación, debería ayornar justamente ese tipo de cosas a lo que está pasando en Holanda, a lo que está pasando en otros países, y no trasladar la normativa que ellos aplican a los buques a las situaciones de casa. Pero más allá de eso, hoy por hoy, esa es la realidad, y por eso en realidad nosotros estamos más apuntando a cosas que si ustedes en algún momento les surge la posibilidad de armar algo para no tener inconvenientes de este tipo, apuntamos a las bases flotantes técnicamente inundibles. Quiere decir que no va a tener compartimientos huecos que por cualquier eventualidad se puedan llenar de agua y hundir. Ese es el principio. Exactamente, inclusive el ingeniero, ¿cuándo fue que vino? Hará 2 años que estuvo en la cátedra Sí, antes de dando la el pandemia. teórico. La verdad es que nos comentaba las ventajas No, sí, de es esta fantástico el situación ferrocemento. constructiva en relación a las grietas. La verdad que había comentado que una se la había agrietado y la arrojó al agua y volvió a su Exacto, porque son posición. estructuras exactamente flexibles y para que una pared de ferrocemento sea flexible no tiene que superar los 6 centímetros de espesor. Fíjense que esta casa lograba con 6 centímetros de espesor lo que mi casa flotante yo tenía para lograr impermeabilidad necesité paredes de entre 20 y 25 centímetros. Entonces yo generé una casa flotante hueca en hormigón, con vigas, losas y todo, que tenía un peso propio de 50 toneladas para soportar lo mismo arriba que él realizó con 12 toneladas. Entonces, la verdad que el sistema de ferro-cemento es buenísimo. Pero, como les digo, en este momento en Prefectura hacer una casa así, no sé si la aprobaría Prefectura. Y el problema es que cuando vos tenés que trasladarla la casa de un lado al otro, si no tenés el CF que te otorga Prefectura, que es como el REI en los yates, el Registro Especial de Yates, REI, en casa flotante se llama CF, si no tenés el CF, no te permiten mover la casa ni siquiera 5 metros. Entonces, bueno, ese es el problema derivado a no tener este tipo de certificaciones en las viviendas flotantes. Bien. Bueno, tienen algunos otros ejemplos en hormigón armado, y el último ejemplo, ahí puse que Jorge les puede contar bastante mejor, la experiencia de lo que denominamos base inundible en relación a una losa de hormigón arriba de bloques de EPS, como para que tengan algunas situaciones. Recién les decía, no tambores puestos a flotar, tenemos no acero naval, no porque no sirva el acero naval, sino porque en construcciones flotantes como viviendas flotantes no podemos retirarlo a un
astillero para hacer el mantenimiento, para hacer la reparación. Entonces Que es no podemos obligatorio, concentrar en perdón, Rodo, cajas. es obligatorio cada 5 años. Cada 5 años, si vos haces una estructura en acero naval, vos tenés que sacarla por completo del agua, tiene que venir prefectura a Bueno, inspeccionarla y después la podés volver a tirar. por eso le digo, Sí, por eso. nosotros no podemos hacerlo en una construcción flotante a esta situación de ir astillero, y como no podemos sacar la casa para llevar a un astillero, por una cuestión no se trata de un barco, es una vivienda. ¿Qué son las construcciones en las que nos podemos manejar? Ferrocemento, caja hueca de hormigón o la base inundible de EPS, ¿sí? Tenemos un pequeño ejercicio práctico que estaría interesante que resuelvan. No sé si se lo pedimos para que la clase que viene lo traigan resuelto, ¿te Sí, parece? sí, que hagamos así. Traten de trabajarlo, en todo caso después ven el video, pero básicamente de lo que se va a tratar es que ustedes ya vayan generando una aproximación a cuál sería el dimensionamiento de una base, por ejemplo, para la vivienda, para esa vivienda que ahora vamos a empezar a ver, que están diseñando, que ustedes de alguna manera determinen cuáles serían las dimensiones que podría llegar a tener esa vivienda, hecha con un material de EPS. El bloque de EPS viene de 50 centímetros de alto, pero en todo caso lo que podemos hacer es justamente que en función del peso propio que ustedes estimen de la vivienda y del peso propio de lo que va a recubrir al bloque de EPS, que van a ser una losa de 5 centímetros tanto en el fondo como en los laterales como arriba. Es como el ejercicio, es como si agarráramos el bloque de PS y lo vamos a rodear de una losa de hormigón de 5 centímetros. Después ustedes cubiquen cuántos metros cúbicos en hormigón tienen, lo multiplican por 2400, que es el peso específico del hormigón estimado, y en función de eso van a tener el peso propio que va a tener esa estructura de hormigón que va a estar rodeando el bloque. Y ahí tienen que comparar cuánto me aguanta el bloque y cuánto es el peso propio. Y de eso yo voy a poder determinar qué capacidad de flotación todavía le queda a ese bloque, o capaz que no, que se hunde. Entonces tengo que agregar más bloque. Entonces hagan este ejercicio y la clase que viene lo vemos. O lo suben directamente ahí por el entorno con algún Sí. trabajo. Tomen nota de la situación y si no va a estar grabado, está en el power que tienen. Tal vez haceme acordar, Gonza, o ahora mientras corregimos, de bajar del aula virtual, porque creo que este ejercicio lo cambiamos y está el del año pasado, que no es el mismo. Bajar el del año pasado y subir así no genera más Dale, confusión. dale. De hecho, lo voy Todo, haciendo ahora mientras corregimos, así no. ¿Querés que antes de corregir, Gonzalo les muestre el videíto de cómo fue el Sí, emplazamiento del pontón? Así también los sí, chicos y dale, chicas. dale, que son 9 y 5 y estamos re bien. Son Les 5 muestro, minutitos nada más. ¿me escuchás? Les muestro el institucional de ASA que está bastante completo. Dale, dale. Dame 2 segundos. Bueno, Bueno, les recuerdo a los alumnos que justamente producto de todo este trabajo de investigación que en su momento hicimos un grupo de docentes, la universidad tiene un programa que es de tomar trabajos de investigación que tienen capacidad justamente de poder luego transformarse en empresas de base tecnológica. Eso fue lo que pasó con Flotec. Flotec es una empresa que armamos a partir de esos trabajos de investigación y en función de la bajante se contactó con nosotros la gente de Aguas Santafesinas, ASA, y nos encargó este proyecto para poner una bomba sumergible en la toma Rincón. Lo interesante de esto es que pudimos, si bien nosotros ya veníamos comprobando algunas cuestiones tecnológicas, en este proyecto pudimos hacer y resolver y dar cuenta de que funciona todo un trabajo que implica todo el bloque de EPS, rodearlo abajo con un composite cementicio de 2 centímetros de espesor y fibras especiales, y arriba es una losa de hormigón.
Esto es lo que ustedes ven. Ahora, esta misma tecnología es la que nosotros vamos a aplicar en las viviendas flotantes, que era la que le mostraba ahí Rodolfo al lado del pontón. Dale. Decime si lo ven. ¿Ven la pantalla? Sí, se ve la pantalla. Dale, activalo. Nos encontramos en las orillas del arroyo Guajay, donde se encuentra la toma del acueducto, y en estos momentos estamos realizando un movimiento de un pontón flotante y una balsa flotante para poder garantizar el suministro frente a la bajante hídrica extraordinaria. Bueno, en realidad ahí el pontón era el pontón grande que tenía la bomba y algunos pontones adicionales que ahí sí, para ese tipo de cosas, que era sostener la manguera para que la manguera vaya a flor de agua, decidimos hacerlo con tachos 200 litros porque el propósito justamente de esos pontones livianos no era soportar gente, sino justamente soportar el tendido de la manguera para que quede a flor de agua, para que tenga mejor capacidad de inspección. Es el único motivo por el cual justificamos que este tipo de pontones y de tachos, digamos, se utilice, ¿no? Yo tengo acá un video que da cuenta de lo que hablaban hoy de la base inundible. Voy a poner para que lo vean, para lo que es el tema de PS y demás. Claro. Esos son los bloques de PS de alta densidad. Esos bloques tienen un peso propio de 30 kilos por metro cúbico. Este es el dato que ustedes van a tener que tener en cuenta cuando hagan el ejercicio que le estamos proponiendo. Utilicen un bloque de PS de 30 kilos. Es decir, que ese bloque de 1 por 1 por 50, al ser 1 por 1 por 0,50 es la mitad de un metro cúbico. Entonces ese bloque pesaba 15 kilos cada bloque. Si como nosotros utilizamos un bloque y medio, bueno, ahí se puede ir calculando. Entonces, se arma esa estructura, se reviste con fibrocompuesto cementicio y previamente habíamos hecho la losa. Entonces, se realiza todo el trabajo de la losa y del fibrocemento en un solo día, justamente para después evitar cuestiones de adherencia de una capa de hormigón contra otra. Bueno, si les parece, detengo la grabación y nos vamos a las correcciones.